Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para iniciar un recorrido por la actualidad con valentía, con rigor, pero con pesar, porque hay muy pocas noticias hoy positivas. La verdad es que casi todas son preocupantes. Pero bueno, nosotros lo que nos toca lo aceptamos con resignación. Eso sí, con resignación, pero defensores de las libertades. Aquí los que oigan ustedes vienen a decir lo que piensan sobre los temas que yo les propongo, no lo que les dice el partido que tienen que decir con las hojillas esas de la partitura. No se llama así, pero da igual, como si lo fuera la partitura. Eso no nos interesa para nada. Bueno, arrancamos el programa con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Con el guante. Con el guante, con muchas ganas, como siempre. Y bueno, pues diciendo algo que es muy importante, ¿no? Que no hay que resignarse, ¿no? Cuando tú tienes una artrosis, fíjate que además empieza con un pequeño dolor, ¿no? Cuando ya tenemos un pequeño dolor, imagina que es en las manos, suele empezar un pequeño dolor en el dedo pequeñito, en el dedo meñique, y es un dolorcito como en un huesecito. Y dices, oye, este dolorcito si no me da ningún golpe ni nada, ¿no? Bueno, eso ya te está avisando que lo que estamos perdiendo es el cartílago y que ese cartílago al perderse pues hace que esos dos huesos que se están aproximando, porque digamos que el cartílago es un poco la almohadilla, vayan y pincen un poco el nervio. Bueno, pues a partir de ese momento debemos ya de empezar el tratamiento. Y el tratamiento consiste, en primer lugar, no nos dejemos de mover lo que nos duela, tanto si son las manos, la rodilla, lo que es la espalda, lo que es la cervical, no dejemos de mover. Claro, te duele y dices, es que me duele, muevo menos, pero para ello están estos tratamientos, para que consigamos que no haya dolor y que podamos hacer la misma movilidad. Las manos, hemos hablado de los guantes, yo creo que tenemos los guantes desde ya muchísimo tiempo, digamos que fue el producto estrella, ahora ya por ejemplo el cervical está yendo muy potente, pero los guantes, esas manos, sobre todo en las mujeres con la menopausia que empiezan antes y se empiezan a torcer, bueno, pues los guantes 20 minutitos en casa, tranquilamente, me lo pongo por la mañana, me lo pongo al mediodía. Aunando todos los tratamientos que antes se tenían que hacer aisladamente y que perdías 2 horas. Claro, y ahora es que en 20 minutos los puedes hacer. Es que es eso. Yo recuerdo que cuando presentamos aquí al inventor, ¿no? Sí, que había sido, nos contaba eso, que él, claro, él tenía ese problema. Tenía ese problema, él se operó de un sarcoma en la espalda, enganchó una artrosis en una mano y le mandaron tantísimas cosas que dice, dejo de trabajar. Terapia ocupacional, fisioterapia, claro, entonces inventó. Entonces, las manos ya sabemos, estos guantes maravillosos, en la rodilla tenemos lo que es la rodillera, con presoterapia, infrarrojo, ultravioleta, masaje, vibración, calor. Luego tenemos la parte dorsal lumbar, que tenemos el cinturón, que también trabaja con terapias de luz, donde es muy cómodo, te da ese calorcito, esa vibración y esas terapias para que esos dolores posturales, muchas veces del lumbago, pues desaparezcan. Y luego tenemos, pues bueno, un poquito, yo digo que es la estrella ahora, porque digamos que es lo nuevo y que realmente está haciendo un gran beneficio a aquellas personas que incluso tenéis dolores de cabeza, que es colocarnos el láser cervical, que se coloca y con un mandito nos lo vamos regulando y que trabaja con TENS, trabaja con magnetoterapia, trabaja con infrarrojo, trabaja con calor y de esta manera vamos a conseguir que ese dolor cervical que se nos va a la cabeza y que hay una tensión muy fuerte, pues desaparezca. Así que tenemos un gran conjunto de productos para conseguir que esa artrosis no duela. Adolfo, es verdad que hay 7 millones de españoles que tienen problemas de artrosis en diferentes, sobre todo en las manos, pero algunos también en las rodillas. Sí, son 7 millones. Evidentemente hay un núcleo de población que ya, pues, los que estamos pasando de 50 años, ¿no? Que es más normal, pero también es verdad que hay gente joven a lo mejor que ha sido fuertes deportistas, claro, han desgastado el cartílago antes, entonces es verdad que ocurre eso, pero son 7 millones y claro, ese levantarse con ese dolor o ese, me voy a tomar un ibuprofeno, voy a tomar cualquier cosa para calmarme el dolor, pues no es solución. ¿Por qué? Pues porque te está haciendo daño, porque te va a hacer menos efecto y que luego a la larga pues no va a hacer ni efecto. Así que vamos a hacer tratamientos que sean no invasivos, que los hagamos en casa, cómodamente y que realmente sean muy eficaces. Ventajas para los telespectadores. Bueno,
una llamada ahora a ese teléfono que tienes en pantalla, 900-730-122. Llamad y ya está, queda registrada. Nosotros mañana os llamamos, os explicamos bien todo, os decimos los grandes descuentos que tenemos, además si ya tenéis algunos de los productos más, y os explicamos perfectamente, nos contáis cuál es vuestro problema y os decimos cómo os lo vamos a solucionar, que no curar, pero sí solucionar. Así que 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias por la visita al programa y por traernos tus logros tecnológicos para combatir algo que afecta a tantos millones de españoles. Muchas gracias, Xavier. Ahora vamos a temas dolorosos, pero que no nos tocan muy de cerca, pero que a nuestro bolsillo sí lo van a tocar de cerca. Esperemos que solo sea el bolsillo, pero en cualquier caso, prepararos, ¿eh? La subida del recibo de la electricidad, del gas, de poner gasolina. Ahora dice, a celebrar el cumpleaños las parejas dicen, Paco, quiero que me lleves a un sitio caro. Y va y la lleva a la gasolinera. Fíjate tú cómo está la cosa. Bueno, obligatoriamente hay que analizar cómo está esto. Irán ha optado por intensificar su ofensiva y su paralización del estrecho de Hormuz. Hoy han bombardeado 2 petroleros en la zona del estrecho de Hormuz, bien cerca de ellos. Han mandado un misil a una torre en Dubái. En fin, y la verdad es que el shock petrolero empieza a ser ya muy preocupante. Lo que ayer contábamos de que iban a abrir las reservas estratégicas por 400 millones de barriles, pues es poco porque según dice el organismo que ayer decidió lo de abrir la reserva estratégica, dice hoy que preparémonos para la mayor suspensión de suministro que ha registrado la historia petrolera, porque según ellos estamos a ritmos de 100 millones de barriles al día. La suspensión del suministro por el cierre de Hormuz. Bueno, ¿y cuánto cuesta esta guerra? Pues los iraníes no lo van a contar, pero los americanos sí lo cuentan y dicen que, pues que la primera factura, apenas de una semana y pico, de 11 días de guerra llevamos, pero la contabilidad se cerró anteayer y habla de 11.300 millones de dólares en apenas 6-7 días. Italia ha denunciado un ataque contra sus bases militares que están al norte de Irak. De hecho, los militares italianos que están colaborando con los iraquíes en esa base han recibido orden del gobierno de Italia de marcharse de ahí lo antes posible. Y ya están de vuelta a Italia o camino de Italia. Y el amenazador, esto sí que hay que hacer hincapié en cómo es lo declarativo de esta crisis. Trump dice, con intervenciones bastante eléctricas, que esto a los 11 días de empezar tiene la perspectiva de que va a durar poco porque han destruido de todo en Irán. Radares, fábricas de misiles. Dice que cree que que han perdido un 90% de los misiles, que han perdido un 80% de los drones. Y que, bueno, pues la guerra se va a acabar porque los iraníes pues están ya cortos de munición. Algunos piensan maliciosamente que el problema para los americanos es que se les han acabado los objetivos, que ya no tienen cosas que bombardear a distancia y ahora tienen que decidir cómo continúan esta guerra. Bueno, por contra, el otro contendiente o el afectado, el que dice ser el agredido, pues hoy había mucha expectación sobre la comparecencia del hijo de Jamenei. El hijo de Jamenei es el actual líder máximo del país, ¿no? Y bueno, tenía heridas en brazos y piernas, en una mano, y esta locutora de la televisión iraní, fíjense cómo salen las locutoras en la televisión iraní, de forma forzada, obligada, no libre y voluntaria, obligada. Esta chica pues ha leído un comunicado del cual lo que se extrae como más relevante es que el cierre de Hormuz va a continuar. Eso por no hablar de que también han amenazado a todas las bases estadounidenses que hay en la región, todo lo que sea que huela a estadounidense o a israelí en la región va a ser castigado duramente, dice, por las fuerzas iraníes que no deben ser tan reducidas como pretende Donald Trump. Ya veremos cómo va evolucionando este asunto. Lo que sí sabemos es que
el conflicto tiene estrangulado al mundo, a unos más que a otros, a China de los que más. China, eso sí, tiene un pasaporte para poder pasar por el estrecho de Hormuz como los barcos iraníes, porque como son socios y grandes colegas, grandes aportadores de misiles, etcétera, pues a los chinos no tienen pasaporte, tienen salvoconducto, pueden pasar por ahí. El resto, ninguno está seguro pasando por Hormuz y desde luego esto es el principal problema de falta de suministro petrolero con el que se enfrenta el mundo, pues desde que el mundo es mundo. Así es que las consecuencias hoy por hoy van a depender de si tiene razón Trump y esto va a durar pocos días más, o si tienen razón los pesimistas que dicen que los ayatolás van a continuar en Irán y que quieren vengarse rabiosamente de lo que los americanos les han infligido. Bueno, vamos a ver esto con una óptica diferente, vamos a ver esto con una óptica norteamericana, porque vamos a entrar en contacto con don José Alberto Sanchís, que es valenciano, que es empresario, que es padre de una familia numerosa y, como suele decir él, y alegre, y que nos acompaña para hacer unos comentarios a propósito de unas preguntas que yo quiero hacerle. Muy buenas tardes, gracias por Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un pequeño error, no es Sanchís, es Sánchez. Ah, Grave, no agudo. es Sánchez. Bueno, pero como no lo escribes con tilde, pues yo me equivoco. Pues claro, Bueno, perdón. como estás americanizado, porque se me olvidó decir en la presentación que don José Alberto Sanchís vive en Washington, bueno, ahora en Washington, pero vive en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Sí. ¿Cuántos? Bueno, hace 43 años casi. 43 años. O sea, que has visto unos cuantos presidentes, como quien dice, ¿no? La verdad es que sí, empecé... Bueno, yo que sé con Reagan, sí. De Reagan hasta ahora, ¿no? Yo que sé que tú sigues la prensa española y europea, sé que no va a ser ninguna sorpresa para ti que yo llame los anti-Trump a buena parte de la prensa, por ejemplo, española, ¿no? Esos suelen decir que Trump está en todo esto solamente por negocio. Por cierto, hoy el propio Trump ha hecho una declaración diciendo: a mí no me interesan los premios Nobel de la Paz y yo no estoy haciendo esto para beneficiarme de los altos precios petroleros, teniendo la posibilidad de que soy el país que más produce en el mundo petrolero, sino que lo hago porque creo que no podemos dejar que Irán siga amenazando al mundo. O sea que no se trata tanto de hacer negocio. ¿Eso lo creéis en Estados Unidos? Pues sí, mira, vamos a ver, yo incluso como empresario, además sabes que Donald Trump es un empresario, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Y es esa la actitud que mucha gente no entiende, ¿eh? Que es cierto que el empresario en general, no en este país, pero en nuestro país tenemos mala fama, en el sentido de que somos personas que lo que buscamos es ganar dinero. Y yo he de decirte que cuando quiero hacer un negocio, lo primero que busco es si puedo crear riqueza, que también se gana dinero. Pero no siempre cuando uno trata de ganar dinero crea riqueza. Y esto es porque tenemos una visión a medio y largo plazo. No somos personas que queremos dar pelotazos, que es lo que suele pasar muchas veces. Y entonces, claro, hacer esto supone tener riesgos, y hay que arriesgarse. Porque si no hay riesgo, es sobre todo ese concepto que aquí en Estados Unidos se utiliza mucho, que es el change resistance, es la resistencia al cambio. Entonces, como te digo, con todos los años que llevo en Estados Unidos, este es el primer presidente, ya empezó en su primer mandato y además creo que por los datos que hay que hubo en la elección de Biden, hubo muchos problemas de mucha gente que votó sin poder hacerlo. Pero cuando llegó en esta segunda ocasión ya llegó con un conocimiento importante. Y no hay que olvidar que el presidente Trump tiene un gran equipo, un empresario, por muchas habilidades que tenga y muchas visiones, si no tiene un equipo, no hace nada. Es más, mucha gente cree que para montar una empresa lo que hay que tener es dinero. Lo que hay que tener es personas e ideas. Y Trump se ha dado cuenta de que tiene la oportunidad de cambiar al mundo y lo está haciendo. La gente dice, bueno, pero es que esto de la guerra, bueno, Trump ha tratado de evitar esta guerra en Venezuela con Maduro, ¿vale? Clarísimamente. En Irán lo ha tratado, en Ucrania también.
Lo que pasa es que Zelensky y la Unión Europea pues quieren ser ellos los que decidan cómo enfrentarse con Rusia. O sea, que yo pienso realmente que este antitrumpismo que tenemos en España está muy motivado por la prensa en general, por supuesto. También es cierto que se está utilizando mucho, y supongo que este no será un término que a mucha gente le gustará, es la dialéctica marxista, que es utilizar las palabras, los conceptos, y como hay mucha gente que ve muchas cosas y no tiene formación suficiente, pues se deja engañar fácilmente, atraer por conceptos que teóricamente son muy atractivos, pero que al final no sirven para nada. Mucha gente me pregunta, pero bueno, vamos a ver, José Alberto, ¿los americanos están de acuerdo con la guerra de Irán? Vamos a ver. ¿Quién está de acuerdo con que se haga una guerra? Nadie. Nadie. Todo el mundo lo trata de evitar. Pero el presidente Trump lleva mucho tiempo tratando de negociar con Irán para que no tenga lo que se está demostrando que tiene. Aparte de que es un régimen que tiene 47 años, en el que mucha gente dice, es que el derecho internacional es lo más importante. Perdón, lo más importante son los derechos humanos. ¿Qué hacemos con las personas? ¿Qué pasa con Cuba, por ejemplo? Y lo digo porque no lo digo de oída. Tengo una nuera cubana, tengo una nuera venezolana. Y, como deciros, estar en Estados Unidos también es tener una visión mucho más amplia, mucho más amplia. Y salirte de esa zona de confort, en la cual te cuesta mucho llevar la contraria. Yo tengo muchos grupos, yo estudio en el Colegio Pilar de Valencia, tengo un grupo de WhatsApp estupendo de gente, pero claro, es gente que se ha formado de otra forma. Yo, en el año 82, que trabajaba con una empresa textil importante en Valencia, decidí venir a Estados Unidos. ¿Y sabéis por qué lo hice? Porque lo que yo estaba viendo en España yo no lo podía cambiar. Pero yo sí que me podía cambiar. Y eso que ya tenía 5 hijos. Y suponía dar pues, un esfuerzo grande. Pero quería ir a un país no para ganar dinero, para crear riqueza con mi familia. Tengo ahora 7 hijos, esperando el nieto 14, y todos son independientes, que es lo primero que hay que enseñar a los hijos, para que no estén en casa hasta los 35 años. Pero en fin, no quiero sermonear, Xavier. Sí. No, yo te agradezco mucho esta conexión. Te voy a seguir con las preguntas. Vamos a ver, ¿crees que Trump de verdad está convencido de que él, en los 2 años y medio, un poco largos, que le quedan de mandato, puede cambiar el mundo? Yo creo que sí, pero es que además no solamente él, sino el Partido Republicano con Vance, con Rubio, con el equipo que tiene. Porque es que un empresario, insisto, no busca el corto plazo, busca el medio y el largo plazo. Y eso no es fácil, no es fácil, porque no es una cuestión de especular, es una cuestión de enfrentarse con las realidades. Entonces, es cierto que ahora, a final de este año, hay un cambio de una elección que podrá un poco saber lo que la gente dice, pero yo os puedo asegurar que con la gente que conozco, gente de sentido común, ven que Trump se está arriesgando porque eso es lo que va a ayudar a que los americanos sean mejores. Por ejemplo, la gente, he oído que decir, no, pero es que Trump quiere hacer negocio con Venezuela. Con Venezuela solamente estaban haciendo negocio Cuba, China y otros. Ahora van a poder hacer negocio todos, incluso los españoles, Repsol, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces yo creo que esto es lo que la gente cree, no ve. Que cuando él toma una decisión busca, por supuesto, beneficiar a Estados Unidos, como que no. Esto tiene que hacerlo, pero también ayudar a que otros más se aprovechen de esa circunstancia. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí. Te voy a hacer otra, José Alberto. Vamos a ver sobre la percepción que existe en América del ataque a Irán, que no se le llama guerra, porque en América la guerra hay que declararla formalmente y la tiene que declarar el presidente de acuerdo con la Cámara de Representantes. La cuestión es, ¿soportaría América que hubiera un desembarco de tropas en Irán en estos momentos? Hombre, yo creo que en este momento no hay que olvidar que en los últimos años las tecnologías han cambiado mucho las formas de hacer las cosas, ¿vale? Y es cierto que ya han habido algunos soldados americanos muertos, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno dice, bueno, pero ¿quién es el único país en el mundo que puede hacer lo que se está haciendo en Irán? Estados Unidos, nadie más. Con la colaboración de Israel, porque como sabéis, Irán ha estado financiando a Hamas, a Hezbollah,
a todo el Sí, mundo sí. porque quiere cargarse a Israel. Eso lo ha dicho de siempre. ¿Entiendes? O sea, que esto es algo que muchas veces la gente no lo ve. Es decir, bueno, pero es que, ¿qué pasa? ¿Tú estás de acuerdo con la violencia? No, no. Pero llega un momento en que no existe otra opción. Tú lo intentas con buena fe y con buenos argumentos. Entonces, a mí me da la sensación de que, claro, la prensa en general antitrumpista y en Estados Unidos también, los demócratas, pues están llevando el tema a una cuestión personalista, ¿no? Es decir, el Trump, porque Trump, y no es así, no es así. Y no lo digo de oídas, insisto. Yo vivo en esta zona, mi oficina la tengo ahora mismo casi en la Casa Blanca, llevo casi 17 años en esta zona y tengo oportunidad de hablar con gente directamente. Bueno, haber visto, tengo oportunidad también, he tenido oportunidad de estar con el vicepresidente Vance, porque su hijo mayor va al mismo colegio que uno de mis nietos. Insisto, veo que es gente que tiene muy en cuenta la calidad de las personas, ¿eh? Es decir, cuál es su vida personal también. Porque es que hay que no solamente dar buen ejemplo de palabras, sino con hechos. Obras son amores y no buenas Y no razones. buenas razones. Veo que no se te olvida el Claro, prontuario de tu tierra. Una por última supuesto. pregunta. ¿Cómo va el tema de los precios en Estados Unidos? ¿Los aranceles los han encarecido? ¿Cómo está el galón de gasolina que es tan psicológico? ¿Teméis que el conflicto vaya a hacer subir la inflación como tememos en Europa? Bueno, es cierto, bueno, la inflación se ha controlado aquí, pero bueno, sí que es cierto, yo lo veo porque le pongo gasolina todo, a mi coche por aquí cerca. Hace una semana estaba pagando el galón a 2,79 Sí. y ayer lo llené a 3,39. Que es un Es decir, subidón, me ha ¿eh? subido 60. Ahora, Un estamos galón hablando es de un galón. aproximadamente, hay que decir Un que un galón, galón son ¿vale? aproximadamente 3 O sea, un litros. galón son 3,785 litros, Eso es. ¿vale? O sea, que el precio en Estados Unidos es casi la tercera parte que se está pagando en España, por poner Sí, un sí, ejemplo. sí, sí. ¿Eh? O Bueno, sea o que sea, sí que pero es cierto en que el estamos super... preocupados por esto, pero también es cierto que es muy importante tratar de hacer las cosas con una visión a medio y largo plazo. Sí, Javier. señor. Bueno, pues muy agradecido por esta pequeña conversación en la que hemos estado A hablando vosotros. de la percepción que tenéis en Washington de la situación de Trump, de los planes de Trump y de todo lo que va detrás de ellos. Así es que, Sanchis, Muchísimas gracias y te lo saluda agradezco a mucho, Luis del Pino. Os oigo todos los días. te mando un fuerte abrazo y nos iremos viendo, aunque sea por las ondas. Estupendo. Muchísimas Gracias. gracias. Saludos a todo el equipo. Gracias. Bueno, tengo que contarles que hay fiesta mayor en Santiago de Chile con la llegada a la presidencia de Kast, del nuevo presidente, el sustituto de Boric. Y en ese entorno es donde se ha producido un encuentro de María Corina Machado, la líder política venezolana, con el rey de España. En ese encuentro, María Corina Machado le ha pedido al rey que asuma el liderazgo en Hispanoamérica y que apoye su causa en Venezuela. Bueno, pues ese es un planteamiento. Luego ha hecho otras declaraciones María Corina Machado diciendo que es hora de que Sánchez elija el lado correcto de la historia. Tanto que habla Sánchez de esto, pues que se aplique el cuento. Y de lo que sucede... hay que decir también una cosa. Una de las primeras anuncios que ha hecho el nuevo presidente chileno, Kast, ha sido ordenar al ejército para que endurezca, que ponga barreras físicas, dice, para evitar la inmigración ilegal que les llega principalmente a los chilenos por la frontera con Bolivia. Así es que otra de sus decisiones económicas va a ser eliminar el impuesto de bienes inmuebles en las primeras residencias de los chilenos y combatir la economía sumergida. La economía negra, bueno, que es una obsesión, como ven aquí y al otro lado del Atlántico. Vamos a hablar de la droga, claro que sí, como siempre, con ejemplos, para que pulséis cada día el equilibrio o el desequilibrio, a mi modo de ver, de cómo tratamos este asunto que es absolutamente terrible, cómo lo tratamos. Empezamos, fijaros, en Huelva. Huelva no es la provincia más populosa de España, ni mucho menos. Bueno, pues en la querida Huelva, la Guardia Civil ha intervenido casi 3.000 kilos de hachís
de una organización que disponía, entre otras cosas, de un pesquero y también de un yate, y con eso hacía sus triangulaciones para traer desde Marruecos pues 3 toneladas de hachís y luego venderlas, filtrarlas. Bueno, ya sabéis, el negocio. Y de ahí nos vamos a ir a Almería. Mira, hoy 2 provincias andaluzas, ¿verdad? En Almería pues han intervenido 165 kilos de hachís, han detenido a 2 personas, los llevaban ocultos en un coche, en un doble fondo. La detención ha tenido lugar en el hospital de Torrecárdenas. Es el sitio donde, ahí ven como la Guardia Civil nos enseña algunos de los paquetes de hachís que han sido intervenidos en el vehículo después de haber sido interceptado en el Hospital Universitario de Torrecárdenas, en Almería. Bueno, pues hasta aquí lo de la droga por el día de hoy. Antes de irnos a publicidad, quiero daros noticia de que parece que se ha iniciado la ronda de contactos para investir a Jorge Azcón como presidente aragonés. Eso pues no va a ser hasta la semana que viene, en el mejor de los casos, cuando tengamos noticias, porque todo queda suspendido en orden a las elecciones de Castilla y León que tendrán lugar el domingo, donde, por cierto, aquí vais a poder seguir un especial a partir de las 8 para seguir los resultados con los escrutinios, con los datos preliminares de las encuestas conocidas como las israelitas, etcétera, etcétera. Volviendo a Aragón, en Aragón hoy la candidata fracasada del PSOE, Pilar Alegría, ha explicado algo que era muy obvio, pero que hay que recordar, que el PSOE va a votar en contra el día que se formule la investidura de Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular. Que vamos a votar que no a la propuesta del Partido Popular, vamos a votar que no, lógicamente, a Jorge Azcón. Sobre todo porque el Partido Socialista defiende un proyecto para esta comunidad autónoma, para Aragón, un proyecto que está basado en la convivencia, en la defensa de los derechos y de los servicios públicos, en la estabilidad, y ese proyecto es completamente antagónico al proyecto que defiende un futuro gobierno del señor Azcón, absolutamente condicionado por las políticas de Vox. A la parte oscura de la historia. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, tengo que hablaros del Club de Amigos y de que si habéis descubierto ya que defendemos ideas comunes, ya tardáis en decidir por apoyarnos, porque nosotros estamos en mejores condiciones para extender esas ideas al conjunto de la sociedad española. Los que sí habéis llegado a eso y os preguntáis cómo nos podéis echar una mano, pues para eso os hablo. Primera fórmula: entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan fácil como llamar al teléfono que aparece en pantalla y que yo voy a recordar, 91 616 2464. Ahí os atenderán muy amablemente los compañeros del Club de Amigos y cualquier duda, cualquier planteamiento se resuelve en nada, en 5 minutos. Ya estaréis dentro de la familia de amigos del club. Segunda opción: hombre, a lo mejor pensáis que podríais hacer alguna donación. Cuidado con esto porque es muy interesante. Si nos donáis una cantidad a la fundación de esta casa, luego podéis desgravaros, también podéis desgravaros de la cuota del Club de Amigos del Toro TV, igual, pero os desgraváis un porcentaje elevadísimo, en algunos casos del 80%, en la declaración de la renta. Las donaciones así lo permiten, ese es el sistema y eso es lo que dice la legalidad vigente, como se decía antes. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Pues son las 8 y 2 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, obviamente, presentarles a nuestros invitados hoy. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros otra vez. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid e ingeniera industrial. Exactamente. Yo
casi creo que estas cosas son las que definen. Me fijo mucho en la profesión que tenían, pero oye, filósofos griegos, no es lo mismo un filósofo del siglo XVII que se dedicaba a la óptica y que si no afinaba no cobraba, que uno que se dedica a las flores y las musas. ¿No? Imprime carácter. Doña Jimena Zavala, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Abogada, penalista y además conocedora de los furgones policiales que me dejó un día Patti Difuso. Estábamos definiendo, ¿te acuerdas? ¿Cómo era el furgón en el que no quería subirse Koldo? Sí, y yo pues tenía una percepción de los furgones tétrica, que tú corroboraste. Sí, lo es. Podríamos hablar largo y tendido de los furgones y camiones policiales. No es territorio cómodo, créanme. Don Carlos Entrena, eminente jurista, presidente del Club Liberal Español. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Todo bien entonces, digo? ¿Sí? Bueno, tiempo primaveral, las circunstancias. Personalmente sí. ¿No? Me cuesta, bueno, no es que me cueste mucho, decir que el gobierno está descoordinado, decir que al gobierno le importa un pepino si los españoles sufrimos más, menos o regulares. Recordad una cosa, fuimos el último país de Europa en rebajar el IVA de las mascarillas. Qué vergüenza les debía dar a algunos, sobre todo las que hacían negocios con las mascarillas, como Koldo, como Ábalos, como tal, como el otro. Fuimos el último país de Europa en rebajar un poquitín la cuota de los hidrocarburos. Y encima el gobierno, que es el mismo que tenemos ahora, les dijo, miren, ¿saben qué? Esto adelántenlo los gasolineros y luego ya se lo pagaremos a ustedes, ¿no? A los gasolineros. Claro, los gasolineros ahora cuando oyen de que se van a poner este sistema de no sé ni cómo llamarle, dicen, no, eso no, pongan otra cosa. Bueno, Portugal ha tomado medidas, se ha rebajado el IVA de los productos de las gasolineras, lo que cuece al bolsillo del contribuyente. Aquí no sabemos qué medidas se van a tomar. Hay disputas entre unos y otros sobre si se van a tomar esta semana o no, o la otra o tal, y no hay ideas claras. Y eso que tenemos experiencia, porque el derivado del shock petrolero no deja de ser lo mismo que pasó con Ucrania y tampoco deja de ser lo mismo que pasó con la contingencia del COVID en según qué cosas. Bueno, pues a pesar de eso, se nos presume de que tenemos enorme experiencia en la aplicación de estas medidas, no se nos concretan cuáles van a ser y tampoco sabemos cuándo. Así es que yo me agarro al clavo ardiente de que por fin hoy, que es un socio estratégico de este gobierno, el Lehendakari vasco, ha dicho, oiga, venga, y del 21 no al 10% el IVA, no, al 5%, que eso es bastante novedoso. ¿Ahora qué? ¿Desatenderán lo que les manda hacer el PNV? Sería la primera vez. Vamos a verlo. Yolanda Díaz pone fecha para que el Gobierno apruebe una serie de medidas que mitiguen los efectos económicos de la guerra en Irán. La vicepresidenta dice que el Ejecutivo de Sánchez las aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, pero Cuerpo y Bolaños la desmienten. Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país. Y aparte de lanzar mensajes de tranquilidad. Tranquilidad, el Gobierno de España va a hacer lo que tenga que hacer, no tengan la menor duda. La ministra de Trabajo también ha tenido tiempo para las críticas. Ha comparado a Feijóo con una lavadora vieja. El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país. Aquellas lavadoras que tenían un único programa. El único programa del señor Feijóo es bajar impuestos. Y ha definido a Aznar como señoro de la guerra. Y porque España es muchísimo mejor que toda esta caterva de hombres todos señoros, los hombres de la guerra, que le han hecho un daño atroz a España. Sin embargo, estas declaraciones de Yolanda Díaz muestran de nuevo la poca sintonía en el Ejecutivo, que rebaja las expectativas de la ministra de Trabajo y deja en el aire que vayan a tomar medidas de inmediato. Ni Félix Bolaños ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han querido asegurar que el Gobierno apruebe estas medidas el próximo martes. Hablan de celeridad, pero no ponen fecha concreta.
No puedo adelantarles ahora mismo el día exacto de la aprobación. Desde el Gobierno estamos trabajando con toda la celeridad y con todo el rigor. Por otra parte, Imanol Pradales ha mandado una carta a Pedro Sánchez en la que plantea 10 medidas urgentes que podrían aliviar el impacto de la guerra. Entre las peticiones incluye la eliminación del impuesto de generación eléctrica, una drástica reducción de los costes de los peajes para el transporte y distribución de gas y electricidad que pagan las empresas, así como la reducción del IVA del 21 al 5% en las facturas eléctricas de las familias, incluso más de lo que pide la patronal. Pradales, te has ganado lo que vales. Hoy el sueldo, quiero decir, ¿eh? Porque ese es un planteamiento. Bajar al 5 el IVA, eso sería que la señora Montero se colgaba de un pino, porque cuando lo pide Garamendi habla de bajar al 10 y el vasco dice que no, que al 5, oye, como si tal cosa. Por eso están aprovechando el tiempo. Carlos iba a decirte señor. Señor. Pero por lo tanto que te respeto, no lo he hecho. Pues muchas gracias, Daniel, lo has hecho muy bien. Porque es que por eso están retrasando la bajada que van a realizar en el impuesto del IVA, para irse compensando con la rebaja con lo que ya tienen adelantado de ingresos. Pero es que no hay más remedios, y no hay más remedios. El impuesto del IVA es un impuesto proporcional. Cuando sube el precio del gasóleo, el precio de la gasolina, pues por los precios internacionales, si llegamos a 1,5 euros, el 20%, el 21%, pues oye, esto se va incrementando. Si es que es cuestión de hacer unos números y decir, bueno, pues vamos a ganar lo mismo o vamos a ingresar lo mismo por este concepto, dado el carácter proporcional de los impuestos. Y luego, Pradales tiene razón, el impuesto de la generación eléctrica, eso es una cosa que se inventaron no hace mucho tiempo para otro concepto fiscal para ir sacando. Pero lo raro es esta descoordinación total que tienen. Pero la señora vicepresidenta, esta que hemos oído, del señor hoy, señoras y señores, lo que no quiere bajar impuestos. Ha criticado a Feijóo por su idea de bajar impuestos, que es la que tenemos en España, todos los españoles, pero lo que no ha dicho aquí la nota informativa es que lo que quiere es intervenir los precios de los alimentos, señor. Intervenir todos los Eso les gusta muchísimo. Esa es la obsesión que tienen los comunistas del gobierno. Y nacionalizar Repsol. Y nacionalizar Repsol. Y que no se despida a nadie bajo ningún concepto mientras dure la crisis energética. Eso. Si yo soy el programa de los comunistas, lo puedo escribir sin leerlo. Claro. Muy fácil. Jimena. Pues yo iba a coger ese chascarrillo absurdo que ha hecho Yolanda Díaz diciendo que Feijóo es como una lavadora vieja, que solo tiene un programa. Iba a decir que ella es peor, que es cuando no teníamos lavadora, porque no tiene ni programa, ¿no? Porque siempre su programa ha sido no tener que trabajar. Yo soy ministra de Trabajo para que la gente no tenga que trabajar. Ese es su ideario, ¿no? Entonces ahí ya te deja claro qué tipo de persona es. Es triste que una persona así llegue a ministra, porque uno le escucha 2 minutos y ve que son palabras vacías, huecas, que no dice nada, que intentan meter por el medio diferentes términos así como un poco más llamativos, haciéndose un poco la culta, pero que realmente el contenido es completamente vacío. Entonces, triste que sea no solo ministra, sino vicepresidenta del Gobierno. Y como bien decíais, desde luego por ellos nacionalizaban todo y expropiaban todo. Vamos. Yo creo que eso es el capítulo número 1. No sé por qué tienen la convicción siempre de que haciendo algo público va a tener una mejor gestión. Claro, porque lo que nos demuestra es que lo contrario. Por el profundo desprecio. Hoy le han preguntado en esa misma entrevista, ¿qué opina usted de quitarle el IVA o reducirlo mucho a los productos alimentarios? Un horror, porque eso aumenta el margen de las empresas de distribución. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues eso, ahí estamos. Yo, como soy lavadora vieja, no sé... Como dice, hay una copla muy bonita, muy antigua, que doña Ana no conoce por razones obvias y don Carlos no sé yo. A ver, vamos a ver. Yo soy un hombre del campo, ni entiendo ni sé de leyes.
Esa, no, los abogados, claro, la tenéis prohibida, pero Doriana Cuartero. Pues sí, es verdad que tiene razón Pradales, que es urgente bajar los impuestos. Desde Vox llevamos, no ahora, ni siquiera antes de la anterior crisis, sino que en nuestras primeras medidas, en nuestras primeras 100 medidas, ya decíamos que es inasumible el coste que tiene la energía para el consumidor y para las empresas en España. Tenemos los precios de la energía cargadísimos, ¿no? Tanto de tasas como de peajes como de impuestos. Y lo que está claro es que eso nunca ha sido en beneficio, y lo vemos ahora más que nunca después del apagón. No ha sido tampoco para que nos beneficiemos y tengamos unas redes capaces de soportar, por ejemplo, el peso de todas las renovables que nos podrían ahora ayudar a aliviar el coste de la energía. Es decir, si realmente hubieran hecho bien los deberes, ahora mismo debería de ser una oportunidad competitiva la cantidad de potencia renovable que tenemos instalada. Pero lo que sabemos es que cuando el sistema ha tirado de potencia renovable, lo que se ha producido es el gran apagón. Con esto quiero decir que efectivamente necesitamos medidas coyunturales, necesitamos esas bajadas de impuestos, nosotros las hemos defendido y las hemos apoyado siempre. Pero no nos podemos conformar con eso. Hay que revisar el cierre de las centrales nucleares, que todavía está en vigor el calendario de cierre de centrales nucleares. Hay que revertir todo el derribo de chimeneas de las centrales térmicas. Hay que revisar la ley de minas, que podamos explorar y explotar los yacimientos que tenemos carbón, que tenemos gas natural, que tenemos uranio, que tenemos minerales y tierras raras. Es decir, España, si no ha avanzado lo suficientemente hacia la soberanía energética como para estar bastante protegidos de este tipo de incidentes internacionales, es porque tenemos unos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que se han echado en brazos de las políticas climáticas completamente alocadas de Europa y han impedido que España evolucione hacia una soberanía energética que tanto ahora como ha pasado recientemente podría ser nuestro mejor escudo. Y solo recordar, porque estoy segura que están pendientes de ello, toda la industria azulejera de Valencia, cuando en la anterior crisis de precio del gas se quedó fuera de lo que Pedro Sánchez le llamó la excepción ibérica, que fue un tope que puso el precio del gas, pero sin embargo que no permitió que se acogiese a él la industria azulejera. Todo el levante español tuvo que cerrar. Y de eso no ha hablado la ministra de Trabajo. Es decir, reducciones de impuestos, sí. Reducciones de impuestos para todos, también para los cogeneradores, también para la industria del azulejo. Pero no solo eso, sino medidas a medio y largo plazo que nos permitan avanzar hacia la soberanía energética. Pero, don Carlos, Spain is different, decían cuando éramos niños, ¿no? Y ahora sigue siendo different, porque resulta que debe ser el único país de Europa en el que está prohibido explotar, localizar, investigar a ver si hay o no materiales preciosos, materiales energéticos, y sin embargo el gobierno de España está vendiendo uranio. A ver, pero ¿cómo es posible esta tamaña contradicción, no? Bueno, pues es un gobierno socialcomunista que no tiene ningún interés en el desarrollo de España, ni en el crecimiento económico, ni en el desarrollo de la ciencia, ni de los avances tecnológicos, de nada. Lo que hay que hacer es actuar pues como país sensato. En Estados Unidos el fracking, el gas procedente del fracking, aporta una gran cantidad de gas que están exportando y que le estamos comprando. Ha dado la vuelta a la balanza de pagos de Estados Unidos. 40% del gas español procede del fracking estadounidense. Del fracking de Estados Unidos. La plataforma continental de Canarias no está explotada y, sin embargo, y no sé si explorada, pero lo están intentando hacer, si no lo hacen ya lo de Marruecos. El fracking aquí. La explotación del uranio, pues es que es absolutamente lógico. Nosotros tenemos que intentar, como decía Ana, llegar a la máxima soberanía energética, que no tenemos ni petróleo ni tenemos gas, pues habrá que producirlo de alguna forma. Tendremos que buscarnos un sistema, pues esto como las energías verdes, pero que tienen que estar conectadas y en el mix energético tienen que estar conjuntamente con energía nuclear, porque una tiene sinergia, la otra no tiene sinergia, y entonces hay que darle empuje. Lo que ocurrió con el apagón, haciendo la prueba de a ver cuánto aguanta el sistema. Aguanta. Cero. Oye, que eso fue muy grave, ¿eh? Un apagón, por cierto, en España muy grave.
Aún estamos por averiguar qué piensa el gobierno de Pedro Sánchez a propósito de este plan europeo que abandera la señora von der Leyen y que dice que pequeñas centrales de producción nuclear serán el futuro de Europa. Es un poco el plan francés, de lo que antes estaba muy concentrado, hacerlo en centrales más pequeñas, pero que la energía nuclear, después de haber sido declarada verde, ese es el futuro. Lo dicen los señores de Europa. Los señores de España no dicen nada y tienen un plan de cerrar centrales nucleares que se podrían renovar perfectamente. No sé, los años díganlos ustedes, pero se pueden renovar, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la cosa? Es la cerrazón ideológica, el que son unos hooligans de determinadas ideas, pocas, a veces mal instaladas, con fallos en la instalación del programa de esa idea, y eso es lo que tenemos que sufrir. Feijóo, sin embargo, ha visto la oportunidad y ha visto que ya no es el chico mimado que fue de Ursula von der Leyen y está pensando viajar la semana próxima. Pero aquí los políticos también se toman todo con un cuajo espectacular. No, ¿para qué voy a ir el viernes? Y además hay elecciones en Castilla y León. No, ya iré la semana que viene. Sin concretar, tampoco. Igual el avión hace mucho frío, tengo que ir a Bruselas. Bueno, tranquilo. ¿Y allí va a qué? Bueno, pues porque hay un cónclave del Grupo Popular Europeo, esa es la razón de base, pero va a tener contactos, y eso es importante, tanto con el canciller alemán, Merz, como con la señora von der Leyen. ¿Qué pretende Feijóo? Pretende pues abrirse un hueco a la vista de que no es el más popular ahora en Europa Pedro Sánchez, y debe pensar que es ahora o nunca. Bueno, ya iremos viendo en qué queda lo de Feijóo con los grandes líderes del Partido Popular Europeo e iremos viendo si esta fracturilla que hay a propósito de la guerra de los americanos con Irán no acaba rompiendo esa especie de Großen Coalición en que gobierna Europa desde hace no sé cuántos los años, socialistas y Grupo Popular Europeo. Ya veremos, hay pinta de que esto no va bien, ha empeorado muy rápidamente y quizás uno de los detonantes sea Pedro Sánchez, que es como decía Hitler, que prefería sacarse una muela a tener otra entrevista con Franco en Hendaya, ¿no? Pues la von der Leyen viene a decir eso, es que prefiero que me maten otro pony a que tenga que discutir algo con Pedro Sánchez, que se ha convertido en una especie de doctor no en Europa que a nadie agrada. Efectivamente, las declaraciones de Ursula von der Leyen, que estábamos tan acostumbrados a verla tan feliz y tan sonriente con Pedro Sánchez cada vez. Con el casco de pelucón que lleva, con laca, que yo creo que... Sin embargo, el otro día decía que para ella era un problema, ¿no? Porque se ha dado cuenta, por fin se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez lo hace todo en clave electoral, en clave para seguir él ocupando el puesto que tiene como presidente del Gobierno de España. Y entonces, como resultado de eso, parece ser que los socialistas europeos se han mostrado bastante incómodos con Ursula von der Leyen y amenazan con quitarle el apoyo, ¿no? Bueno, la verdad es que sería una buena noticia que se rompiera esa coalición de una vez en Europa, porque si algo hemos sufrido, efectivamente en España, por algo hemos sufrido, recientemente hemos estado tanto tiempo hablando de Mercosur, que parece que ya se nos ha olvidado, pero es que junto con la subida de precios de la energía, con lo que pierden competitividad nuestras empresas, tenemos los acuerdos de Mercosur que dejan por el suelo a nuestros agricultores, que tiran por el suelo la producción de nuestros campos, con lo cual toda esta cuadrilla, ¿no?, de PP-PSOE que se ha juntado en Bruselas es una buena noticia que empiece a fracturarse. Y yo le decía el otro día, creo que seguirá cogiendo fuerza el grupo de los patriotas, que tiene cada vez más apoyo, pero no porque lo tenga en Bruselas, sino porque en todas y cada una de las naciones europeas comienza a coger fuerza esa ola que dice que cada país se tiene que ocupar de sus problemas y de buscar el beneficio de los suyos. Ahora, don Carlos, falta espíritu militar. En las sociedades europeas actuales falta espíritu militar. En España, ¿dónde se ha visto que un ministro, Carlos Cuerpo, desautorice a una vicepresidenta, Yolanda Díaz? En Europa, ¿dónde se ha visto que una vicepresidenta del Ejecutivo, Teresa Rivera, salga como una fiera por lo que dice la presidenta de la Comisión, que es la que la puso?
No nos olvidemos. Estas son cosas que uno desde la lejanía dice, pero esto, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Pues sí, la verdad es que esto debilita a Europa. Y eso es lo que Trump está echando en cara a Europa. Oiga, ustedes es que están sin unas ideas claras, no saben si tienen que defender a las personas y la libertad en Irán, si hay que dejar allí a las mujeres absolutamente reprimidas y permitir a estos ayatolás que hagan las masacres que quieran, pero es que ustedes están sin ideas, están ustedes sin ideas. ¿Qué quieren? ¿Que estos señores de ayatolá consigan tener la bomba atómica? ¿Quieren mantener esa tiranía? Seguir colgando homosexuales de la grúa pluma. Bueno, pero es que, oiga, aclárense ustedes. Lo que hace falta es normalidad, moralidad, ideas claras. Yo estoy satisfecho precisamente esta semana porque Ursula von der Leyen ha dicho dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos que estar aliados con nuestros aliados naturales, con Estados Unidos, porque la está realizando una labor con Israel pues muy importante para todos. Hombre, vamos a sufrir este tema del petróleo que estamos en este momento comentando, pero es que son cosas que hay que hacer. Y en segundo lugar, que hay que recuperar, y se ha arrepentido mucho y lo ha confesado, la energía nuclear en Europa. Oiga, pero es que nosotros lo necesitamos, no tenemos petróleo, no tenemos gas, pues Europa tiene que vigilar sus fuentes energéticas. También seremos los últimos, me temo. En eso, antes girará Alemania, que es donde nacen de Grünen y todo aquello de las pegatinas, que nosotros. Doña Jimena. Yo creo que la Unión Europea, el concepto de la Unión Europea, tiene que coger un poco las riendas de lo que está haciendo. Porque al final cada día parece más un Estado federal. ¿Por qué digo esto? Porque creo que se inmiscuye en diferentes funciones que realmente contravienen un poco lo que es la soberanía de los Estados, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que se debatan muchos asuntos en la Unión Europea y que la Unión Europea tenga competencias para ello, pero en asuntos donde nos hagan más fuertes. Es decir, pues un tema militar, por ejemplo. Y yo no soy ninguna experta en el mundo militar, pero necesitamos, no porque haya que atacar, sino porque por si acaso hubiera que defenderse, necesitamos un grupo militar fuerte, necesitamos que cada país tenga preparación suficiente y armas suficientes para una eventual ofensiva, por ejemplo. Bueno, pues me parece algo a debatir en el Parlamento Europeo y algo que la Comisión Europea tiene que tener en mente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero que estemos a otros asuntos que creo que son de índole más estatal, que, por ejemplo, pues, bueno, ya no voy a hablar del tema plásticos, ¿no? O sea, el tema plásticos, la botellita y demás, eso es completamente ridículo, porque es como que yo entiendo que la Unión Europea quiere proteger en cierta manera los recursos naturales, quiere proteger los recursos que tenemos en el planeta. Eso es evidente. Igual que yo, el día que tenga hijos, les enseñaré a no tirar un trozo de plástico al suelo, sino a una papelera, ¿no? Pero de ahí a quedarnos solo en la primera etapa, que es la tontería de las botellas de plástico y que tengan un cordel para que no tiremos la botella por un lado y el tapón por el otro, pues que la Unión Europea se quede ahí y no esté debatiendo temas mucho más importantes, creo que es donde flaquea. Creo que nace como, bueno, primero nace con un tema monetario económico, ¿no? Bueno, primero económico, luego ya pasa a la etapa monetaria. Tiene cierto sentido, podemos entender que eso nos puede dar un poco de solidez en el ámbito internacional y eso lo comprendo, pero en el momento que nos extralimitamos de ahí y nos olvidamos de las bases y de lo que es importante, como es la protección de la soberanía, yo creo que la Unión Europea tiene que replantearse un poco por dónde está yendo, y nosotros lo que estamos permitiendo. Porque luego empezamos a hablar además de los fondos de la Unión Europea y podemos eternizarnos aquí, que eso ya es otra película. Nos vamos a ir a publicidad, serán tan solo 2 minutos y enseguida estamos de vuelta, que nos queda mucha ropa que planchar. Ya estamos de vuelta. Las hemos estado contando y hay 10 decisiones de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español que contradicen esa frase que ahora fueron a buscar en los archivos de Moncloa, el no a la guerra. Véanlo.
Sánchez ha hecho suyo el lema del no a la guerra. No a la guerra. Y lo considera suficiente para que los suyos crean que solo con eso ha marcado distancia con Trump y la estrategia militar. Sus ministros alaban esta decisión. Con este lema, Sánchez es para ellos un auténtico héroe. Y no pierden ninguna ocasión para decirlo públicamente. Aunque, por ejemplo, nada tenga que ver el compromiso feminista en el 8M con el no a la guerra. Gracias, presidente, por tu compromiso feminista, que hoy nos llena de orgullo porque es un compromiso con la paz, con el no a la guerra. Te lo agradecemos muy especialmente. Pero siempre es buen momento para corear el nuevo lema socialista. De hecho, esas 3 palabras de las que tanto presume Sánchez, no a la guerra, son suficiente medida para proteger a los españoles de las repercusiones del conflicto en Irán. Y es el presidente del Gobierno quien lidera absolutamente alto y claro ese no a la guerra, como le decía, que es la mejor medida para proteger las vidas y los bolsillos de la ciudadanía. Pero lo cierto es que la realidad contrasta con el discurso antibelicista. Las decisiones del Ejecutivo muestran una implicación mucho mayor en defensa que al inicio de la legislatura. Sánchez aprobó el año pasado un plan para elevar la inversión militar al 2% del PIB, cumpliendo con la OTAN. Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y ha destinado más de 10.400 millones de euros a modernizar las Fuerzas Armadas. Se trata de uno de los mayores incrementos de gasto militar en décadas. El Gobierno también ha ampliado partidas, impulsado programas aéreos y navales y ha comprado armamento puntero. Y también ha desplegado tropas terrestres en Europa del Este. Tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo y mientras Sánchez hablaba del no a la guerra, España envió su mejor fragata, la Cristóbal Colón, a Chipre y ha reforzado el escudo antimisiles en Rota, que está siendo base logística clave para Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en la base aérea de Morón. Decisiones que muestran que, pese al discurso del Gobierno, España ha intensificado su presencia militar y también ha batido récord en exportaciones de armas y munición, consolidándose así como un gran proveedor internacional de armamento. Acaba de llegarnos una noticia que yo la voy a añadir al comentario que podéis decidir hacer, sí del vídeo, sí de la noticia. España, ese país que tiene la mejor red ferroviaria del mundo, que va a ir a 350 kilómetros, Óscar Puente Dixit, resulta que hoy la candidata del PSOE Andalucía, María Jesús Montero, ha tenido que ser llevada de urgencias en un coche de Córdoba a Sevilla porque el AVE se ha quedado en Córdoba, no ha salido para Sevilla. Cosas que pasan, claro, uno pone a un ministro por vocero al frente de algo tan complicado como lo de los trenes y la caga. Fíjate, yo de esto, aparte de las implicaciones militares que pueda tener, leía el otro día que decía Hannah Arendt que cuando la mentira se generaliza en política, lo importante ya no es solo que se digan mentiras, sino que deja de importar si lo que se dice es verdad o mentira. ¿Qué es lo que está pasando con Pedro Sánchez? La semana pasada Trump dijo que no era una persona fiable. Esta semana ha sido Ursula von der Leyen la que ha dicho que es un estorbo. Un problema. Pero es que además de todo eso, desde mi punto de vista, trasciende un problema diplomático brutal, que es la incapacidad manifiesta del presidente del Gobierno de España de llevar acá adelante una negociación. Porque cuando el presidente de Gobierno se manifiesta públicamente en contra de lo que realmente está haciendo, desde mi punto de vista, su capacidad para llegar a un acuerdo con nadie, para tener un socio, ha caído absolutamente, ¿no? Y creo que, además de todo esto, que sí que es cierto, que ha mentido, que miente en el Parlamento, es que lo que yo creo es que la postura de España en el marco internacional está muy, muy, muy dañada y que nos va a costar mucho recuperar la credibilidad. Efectivamente, porque Sánchez, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Está muy bien hecha el resumen de las medidas que está tomando el Gobierno realmente para reforzar nuestras Fuerzas Armadas y para estar preparados para este apoyo logístico que se está haciendo a la OTAN y a Estados Unidos, ¿no?, en su actividad que está desplegando. Pero lo dice tan mal, lo utiliza de tal forma dentro de su propaganda del no a la guerra, que Trump ya no sabe si realmente este hombre está con la alianza o está en contra de la alianza.
porque ha conseguido confundir, y el problema es que vamos a tener problemas en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y vamos a tener problemas de integridad, de integración real y de lealtad respecto a los países europeos. Yo creo que es muy importante hacer las cosas más sencillas, pero es que este hombre, como siempre actúa en su clave interna de tapar todos los problemas que tiene, las corrupciones, tantos escándalos, etc., ya es un magma entre lo que dice, entre lo que hace, y lo que hace no brilla, no llega a donde tiene que llegar, y Trump sigue convencido, creo yo, de que España, que este hombre, pues nos está llevando a un grave problema. Jimena. A ver, yo con tu permiso quiero contar una anécdota que tuve la semana pasada, o la anterior, ya no lo recuerdo, porque bueno, nosotros tenemos oficina en Málaga también y tuve que ir a una declaración de un cliente, entonces, pues bueno, lógicamente dije, bueno, ya hay tren, el tren ya otra vez está en funcionamiento, voy a ir en tren a Málaga. Yo compré por la aplicación de Renfe, vi que el tren tardaba bastante, 4 horas y pico, pero dije, bueno, y que hacía una parada en Antequera. Y dije, bueno, pues será que el tren, a ese tramo, pues lógicamente a una velocidad más reducida. Bueno, no pasa nada. Me dijo mi madre, vete en avión. Dije, no, porque en avión no puedo trabajar, en el tren trabajo muy bien, voy en tren. Bueno, llego a Atocha, encima llegué un poco justa, bueno, salimos con retraso, si lo llego a saber no voy ni corriendo. Y según llego, veo allí en el panel, autobús Antequera, digo, ¿cómo es esto? Entonces voy a preguntar pues allí a unos trabajadores de Renfe y me dicen, no, claro, es que hay tren hasta Antequera, pero en Antequera hay que coger un autobús a Málaga. Digo, ¿cómo? Sí, digo, a ver, yo lo he comprado en la aplicación de Renfe y esto no me ha avisado, y esto es para poner un cartel luminoso con neones, esta noticia. Fraude. Totalmente. Digo, y además, no solo eso, sino que en los medios tampoco se ha estado comunicando esa situación de un tramo en autobús. Yo veo los medios a diario y yo no me había percatado de esta situación. ¿Qué viaje? Bueno, solo digo que a la vuelta cogí el avión, cancelé el billete y vine en avión. ¿Qué viaje? Entonces, poco más que decir. La mejor etapa de la red ferroviaria y de los trenes en España. Hombre, con Óscar Puente. Dice, me tenéis envidia porque es que yo trabajo muy bien. Claro, eso lo dijo en el Senado, ¿eh? ¿Comparado con quién? Como según con quién. Siempre todo es según con quién te compares. Claro. Bueno, vamos con los contratos amañados que ya casi están a punto de ser un hecho demostrado. Para Hacienda ya lo son. Los contratos del señor Santos Cerdán con algunas constructoras en algunos pisos ocultos con intercambios monetarios. Hacienda cifra en 11 los contratos ilícitos adjudicados por Adif y por la Dirección General de Carreteras cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes. Reafirma así las irregularidades descubiertas por la UCO en los contratos de la trama Coldo. Y aunque son 11 los contratos que han hecho saltar las alarmas, los inspectores hacen hincapié en 3 obras adjudicadas a Acciona, algunas de forma individual y otras formando una UTE con Ferrovial. Ponen en duda juicios de valor como criterios determinantes para la adjudicación, además de incumplimientos de la normativa sobre modificaciones en el proyecto. Y lo llamativo es que todas estas irregularidades ocurrieron al mismo tiempo que Santos Cerdán se reunía con su socio y dueño de Servinavar, Anchón Alonso, y con el exdirector de construcción de Acciona, Justo Vicente Pellegrini. La UCO tiene en su poder pruebas de todos estos encuentros. Se hizo con ellas al intervenir el teléfono de Anchón Alonso. En él encontraron mensajes y fotografías como esta en un piso de Malasaña. Un inmueble que, según los investigadores, la trama tenía alquilado para mantener sus encuentros en secreto. Figura también como uno de los principales indicios un mensaje en el que Anchón Alonso propone al exalto cargo de Acciona, Justo Vicente Pellegrini, cenar con Santos Cerdán. Los 3 se reúnen el 23 de mayo de 2017 y tan solo 6 días después se dio luz verde al contrato entre Acciona y Servinavar para el proyecto de la mina Muga por 2,8 millones de euros. En aquel momento la trama operaba exclusivamente en Navarra, pero se extendió cuando el PSOE llegó al gobierno en 2018. Y en el fondo pasa que este país no ha sabido protegerse
de los empresarios que están acostumbrados a cerrar el trazo de sus operaciones con dinero debajo de la mesa. Pues sí, eso es muy grave, ¿eh? La transparencia es básica para la democracia, porque si los ciudadanos perdemos la confianza en las instituciones, en el funcionamiento de la administración, pues es la pérdida total del sentido de la democracia. ¿Qué es lo que persigue la democracia? Una convivencia pacífica, ordenada, sometida a la ley. Si nosotros vemos, todos los ciudadanos, que cuando se llega al poder hay personajes en el gobierno, personajes en las administraciones que realizan estas chapuzas para enriquecerse, pues eso, aparte de ser un delito, es un delito en contra del sentido de la democracia. Yo creo que por eso es importantísimo el control que exige cualquier norma constitucional sobre el gobierno. Hace falta un control legislativo, hace falta unas preguntas que respondan con criterio en el Parlamento, hace falta la independencia del Poder Judicial. En fin, tenemos que sanear nuestra democracia, tenemos que sanear el Estado de Derecho. Y eso es algo básico, es esencial. Y la transparencia, ahora que hay tanta digitalización y tanta inteligencia artificial y tanta historia, desde mi punto de vista debería haber, cada contrato que se adjudica, debería haber una página por empresa pública, una empresa o por ayuntamiento, por departamento de la administración, en donde se diga adjudicado por tanto dinero a tal empresa y con estas características ha sido el contrato. Si es que hoy en día se puede hacer perfectamente. Pero no ha habido una reclamación penal contra nadie que formara parte de la mesa de contrataciones que adjudica algo fraudulento. No lo encontrará. No lo encontrará. Hay veces que los miembros que están ahí, los vocales que están en la mesa, pues no se enteran porque hace cada uno su trabajo, y te traen hecho, el técnico te trae prácticamente hecha, las mejores ofertas son esta por estas características. Antes la ley de contratos del Estado contemplaba como figura principal la adjudicación vía subasta. Ahora es el concurso subasta y entonces hay unas soluciones particulares, ingeniosas de cada uno. Si vas a hacer una carretera, dice, pues podemos hacer una mediana en la carretera, 3 carriles por aquí, 3 carriles por allá, una mediana, en donde vamos a poner arbolitos y vamos a poner rosales y vamos a poner adelfas y no sé qué, y luego vamos a poner pues una zona de descanso. Entonces, esta imaginación... Picardía, ¿no? Claro, genera luego las salidas para la valoración de uno u otro proyecto presentado. Eso hay que volver al sistema de subasta con algunos casos. Luego hay otros supuestos en que es que los proyectos tienen que estar bien hechos. Antes se hacían en la administración, ahora se encargan fuera. Y luego las ejecuciones. Hay una empresa que no me acuerdo cómo se llama que recibe adjudicaciones a mansalva y entonces ya no se lleva... Levantina, tal vez. No sé cómo se llama. No, Traxa creo que es. Sí, Traxa. Esta recibe multitud Traxa de contratos. Factura más que los 4 grandes grupos empresariales en España. Pues esto es una irregularidad total, pues porque esto impide que los empresarios que van naciendo o aquellos que están ya consolidados puedan optar a una subasta, porque si hay un sistema, un contrato público, si hay un sistema de adjudicación directa a Traxa, pues ya se termina. Hay muchas protestas sobre esto. Sí, la verdad que sí, que tiene mucha razón Carlos en lo que dice. Yo la verdad que he tenido la suerte de haber estado en mucho concurso público, ¿no? Haber hecho mucho pliego, haber hecho mucho apoyo a esas mesas de contratación. Siempre he rehuido los pliegos grandes, los pliegos gordos, porque efectivamente todas esas supuestas mejoras y tal realmente nunca lo son. Y cuando son una mejora hay que hacer un pequeño cálculo siempre, que a mí me gustaba hacer, de decir, bueno, pues estás valorando en tantos puntos la mejora que equivale a tantos cientos de miles de euros. Realmente podrías comprar esa mejora que tú quieres por esos 100.000 euros y que venga cualquiera, ¿no? Y que puje por ese servicio adicional, ¿no?
Pero bueno, vamos a centrarnos en Santos Cerdán. Y yo recordaba que este pedazo de sinvergüenza, y perdonadme la expresión, precisamente la única actividad parlamentaria que realizó en la última legislatura en el Congreso de los Diputados fue precisamente, no sé si os acordáis, registrar unas preguntas parlamentarias en relación con las inversiones que se habían hecho precisamente en esas obras que él había amañado en la adjudicación después de una reunión con Pedro Sánchez. No sé si es que en ese momento ya las relaciones entre ellos no eran tan fluidas como nos quieren hacer pensar, y lo que hizo fue decirle a Pedro Sánchez, pues te vas a fastidiar y te voy a exigir la información de cuánto has invertido en una pregunta parlamentaria y luego ya te paso la factura de cuánto me corresponde a mí de mi mordida porque no me has dado un duro, ¿no? No sé cuál es. Pero esta es la calaña de la gente a la que nos enfrentamos. Su único trabajo parlamentario como diputado fue registrar preguntas sobre las adjudicaciones, sobre la inversión realizada en aquellas adjudicaciones en las que la UCO estaba investigando unas mordidas de las que él es protagonista, ¿no? Esta es la calaña, este era el secretario general que sucedió a Ábalos. A mí me gustaría explicar un poco a algunos espectadores que no lo conozcan cómo es un poco el proceso de la licitación para que entiendan cómo se puede dar esa supuesta corrupción de la que hablamos, ¿no? Nosotros en el despacho tenemos la suerte de llevar licitaciones de bastantes empresas y la mesa lo conoce mejor que yo seguramente. Lo cierto es que una licitación pública tiene muchas fases que comienzan con un plan interno en el que la administración decide qué es lo que necesita, deciden qué es lo que van a promover en el pliego o no para esa oferta. Luego diferentes empresas presentan ofertas, hay diferentes sobres, se van abriendo, todo supuestamente con mucha pulcritud, los abren diferentes personas, nunca puede estar el nombre de la empresa de la oferta en ninguno, ni en la oferta técnica, ni en la oferta económica. Bueno, se hace todo con una pulcritud muy exhaustiva, o con una apariencia supuesta. De eso es, ¿no? muy exhaustiva para que muy exhausta, perdón, para que realmente no se cometa la corrupción, para evitar que haya corrupción. ¿Qué pasa? Que cuando vemos que hay casos de este tipo, eso significa que ha habido un entramado por detrás muy importante. Eso no es que uno ha hablado con Cerdán y entonces han llegado a la conclusión y de repente ha metido la oferta. No. Ahí hay más personas detrás, porque se ha tenido que acordar qué se iba a poner en el pliego. Que la empresa supiera lo que se iba a poner en el pliego realmente con lo que se quería o cómo se estaba condicionando ese pliego para que ya lo fueran preparando. Luego la empresa tenía que chivarse por adelantado de cuál iba a ser su oferta económica, técnica y demás para que cuando abrían el sobre supieran que esa era la empresa. O sea, esto no es... Ahí estaban las cartas de Begoña para señalar cuál era la empresa. Pero esto no es Cerdán decidió abrir un sobre y cogió la oferta. Esto es mucha gente por detrás y habrá más gente untada por detrás. Entonces yo digo, cuando hay un entramado de este calibre, cuando hay tantas personas implicadas, cuando hay tanto engaño y tanto dinero por el medio, y millones, hablamos de millones de euros, ¿quién se puede creer que su mano derecha y su mejor amigo, que es el presidente del gobierno, no supiera nada de todo esto? No, yo no me lo creo. Nadie. Bueno, la buena o mala fe del Partido Nacionalista Vasco. Se trata de una pequeñita, amable reforma constitucional para ver si le podemos dar a Formentera, don Carlos, un senador, porque pobre gente, esto es que una isla preciosa por otra parte, ¿verdad? Bueno, eso está muy bien. ¿Y qué ha hecho el PNV? Pues meter en el planteamiento, acabar con el 155 y promover un referéndum de autodeterminación de cualquiera de las tierras de España, como dicen allí. El PNV no pierde oportunidad. Los nacionalistas vuelven a utilizar una reforma mínima de la Constitución para promover un referéndum pactado. Intentan conseguir su objetivo a partir de una modificación aparentemente inocente del artículo 69.3 para que la isla de Formentera tenga representación propia en el Senado. El PNV aprovecha esta ocasión para colar una batería de enmiendas, 11 en concreto. Se trata prácticamente de las mismas medidas que presentaron en 2022, cuando se tramitó la reforma del artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. Los cambios más llamativos que los independentistas han propuesto son limitar la inviolabilidad del rey, de modo que solo esté protegido en sus actos oficiales y pueda ser juzgado por sus actividades privadas, algo que requeriría un procedimiento agravado de la reforma constitucional.
con disolución de las Cortes, nuevas cámaras y un referéndum. Entre sus deseos está el de eliminar el artículo 155, el que permite al Gobierno intervenir en una comunidad autónoma si no cumple sus obligaciones, como ocurrió tras el referéndum ilegal en Cataluña. El PNV también propone modificar el artículo 8 para quitar a las Fuerzas Armadas la función de garantizar la integridad territorial. También quieren fortalecer los derechos del País Vasco creando una sala foral en el Tribunal Constitucional y una junta arbitral para resolver conflictos de competencias con el Estado. Finalmente, el PNV también ha propuesto eliminar la disposición transitoria cuarta, que permitiría la incorporación de Navarra al País Vasco, algo que el Gobierno navarro ha calificado de ocurrencia y un riesgo para la relación bilateral con el Estado. Don Carlos. Pues la verdad es que forma parte del esquema de funcionamiento del PNV, ¿no? El aprovechar cualquier cosa para incluir algo que le beneficia, pero es que además ya esto es de un nivel de deslealtad. El informe no ha hablado de la reforma del artículo 2 de la Constitución, que está dentro del título preliminar, que exige las mayorías cualificadas del artículo 168 de la Constitución. Es decir, 2/3 partes del número de miembros del Congreso del Diputado tienen que aprobarlo, disolver las cámaras, elecciones generales y vuelta otra vez. ¿Por qué? Pues porque el artículo 2 es el que dice que la Constitución española se fundamenta en la unidad de territorio nacional y que es absolutamente patria común de todos los españoles, que es indivisible. Y luego dice que se reconoce el derecho a la autonomía de las regiones y de nacionalidades de España. Ahí quieren quitar la primera parte y que diga el artículo solamente que la Constitución reconoce el derecho a la autonomía y luego el derecho de autodeterminación. Es de una deslealtad. Eso no se puede tramitar por el artículo 167, sino del 168. Sin embargo, lo quieren llevar acompañando a esto de la ley de Formentera. Bueno, yo después de esta brillante explicación poco más tengo que decir, ¿no? Lo único que puedo decir es que si empezamos con esta película, pues nada, separatismo catalán, separatismo vasco, el Reino de León, y podemos seguir así, ¿no? Y Almería libre también. Murcia y Cartagena. Claro. Sí, bueno, yo creo que efectivamente los enemigos de España siempre van a elegir los momentos de mayor debilidad. Esto no es síntoma de otra cosa que tenemos el gobierno más débil y el gobierno menos leal a España de los que hemos tenido en los últimos 40 años. Y que cada día que pasa y que sigue Pedro Sánchez en la Moncloa, los nacionalistas, los enemigos de España, darán un paso más. Lo que necesitamos es que el Consejo de Ministros en masa dimita o sea destituido, o que de una vez se decida el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura para hacer frente a esta deriva. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia y sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. En 30 minutos. Mientras Trump dice que la guerra va a durar muy poco a partir de ahora, el nuevo líder supremo de los iraníes ha intervenido hoy por primera vez y dice que va a vengar la sangre de los mártires, que va a mantener el cierre del estrecho de Hormuz como arma contra los enemigos. La verdad es que Mohammad Yamenei parece que pide el cierre de las bases militares estadounidenses en la región, o de lo contrario, pues habrá ataques contra ellos. Hoy ha habido ataques contra 3 barcos y esto amenaza con extender el conflicto ya a todo el Golfo Pérsico. También ha habido un ataque contra una torre muy alta de Dubái.
Y aquí en España el precio de la gasolina y del diésel, atención, ya roza los 2 euros. El Gobierno, tras más de una semana hablando de esas famosas ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra, lo cierto es que todavía no las ha puesto sobre la mesa. No sabemos en qué se van a traducir y, sobre todo, cuándo van a entrar en vigor. Sí sabremos que habrá ayudas directas al campo y que no habrá rebajas en el IVA de la alimentación como han pedido algunos empresarios. El Gobierno insiste en que la situación no tiene nada que ver de momento con la de 2022. Yolanda Díaz pone fecha para que el Gobierno apruebe una serie de medidas que mitiguen los efectos económicos de la guerra en Irán. La vicepresidenta dice que el Ejecutivo de Sánchez las aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, pero Cuerpo y Bolaños la desmienten. Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país. Y aparte de lanzar mensajes de tranquilidad, tranquilidad, el Gobierno de España va a hacer lo que tenga que hacer, no tengan la menor duda. La ministra de Trabajo también ha tenido tiempo para las críticas. Ha comparado a Feijóo con una lavadora vieja. El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país. Aquellas lavadoras que tenían un único programa. El único programa del señor Feijóo es bajar impuestos. Ya ha definido a Aznar como señoro de la guerra. Y porque España es muchísimo mejor que toda esta caterva de hombres todos señoros, los hombres de la guerra, que le han hecho un daño atroz a España. Sin embargo, estas declaraciones de Yolanda Díaz muestran de nuevo la poca sintonía en el Ejecutivo, que rebaja las expectativas de la ministra de Trabajo y deja en el aire que vayan a tomar medidas de inmediato. Ni Félix Bolaños ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han querido asegurar que el Gobierno apruebe estas medidas el próximo martes. Hablan de celeridad, pero no ponen fecha concreta. No puedo adelantarles ahora mismo el día exacto de la aprobación. Desde el Gobierno estamos trabajando con toda la celeridad y con todo el rigor. Por otra parte, Imanol Pradales ha mandado una carta a Pedro Sánchez en la que plantea 10 medidas urgentes que podrían aliviar el impacto de la guerra. Entre las peticiones incluye la eliminación del impuesto de generación eléctrica, una drástica reducción de los costes de los peajes para el transporte y distribución de gas y electricidad que pagan las empresas, así como la reducción del IVA del 21 al 5% en las facturas eléctricas de las familias, incluso más de lo que pide la patronal. Ayer se lo adelantábamos en este programa, la liberación histórica de reservas de petróleo no ha servido para calmar los mercados y el petróleo vuelve a rozar hoy los $100. Desde que empezó la guerra el crudo ha subido ya casi un 40%, pero ojo porque más preocupante es el precio del gas. Hoy se paga por él en España 48 euros el megavatio hora, lo que supone casi el doble de su precio antes de la guerra. Esto lo cierto es que ya se nota en la factura de la luz. Hoy el precio del megavatio supera los 71 euros, casi 5 veces más que el pasado 28 de febrero. Contradicción, por lo menos la primera hoy. Si dice el Gobierno que tenemos mucha experiencia en eso de adoptar medidas escudoprotectoras, deberíamos haber sido los primeros en tenerlas en marcha. Ha sido Portugal. Y seguimos en España con las dudas. No sabemos ni qué medidas van a ser, ni cuándo se van a adoptar, aún peor. Hoy dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que las medidas se tomarán el próximo martes en el Consejo de Ministros. Y van luego 2 ministros y desmienten a la vicepresidenta, Carlos Cuerpo y Félix Bolaños. Así que no parece que las medidas se vayan a adoptar la próxima semana. Las medidas, bueno, parece descartado que vayan a bonificar los precios de los combustibles a determinados sectores. Eso dice Cuerpo. Tampoco parece que haya medidas antiinflación en los alimentos, como promovía el dueño de Mercadona, Juan Roig. Dice Yolanda Díaz que eso lo que haría sería ensanchar los márgenes de los distribuidores. Falso, falso. Si acaso el aporte de esperanza es que ha sido el lehendakari vasco Imanol Pradales. No es que el PNV sea un prodigio de la confianza del ciudadano, ¿no? Pero le ha enviado una carta a Sánchez en la que le propone una serie de medidas concretas. Pide Pradales que eliminen el impuesto sobre la generación eléctrica, un 7%. Propone también bajar
los recibos del gas y de la electricidad en lo que toca su IVA, bajarlo del 21% a solo un 5%. Ojo que esto es más exigente que lo que planteaba la patronal, la COE. Solo pedía rebajar hasta el 10%. El PNV va más lejos, a la mitad, al 5%. Siendo que el PNV es el gran socio estratégico del PSOE, tal vez esto haga reflexionar al Gobierno. Cuerpo solo alcanza a reconocer que es verdad que muchos le están pidiendo al Gobierno que rebaje el IVA. Así que descoordinación y lentitud para adoptar unas medidas de las cuales dicen que somos expertos. Irán ha vuelto a atacar en las últimas horas distintos países del Golfo Pérsico. Es el caso de Dubái, que en las últimas horas registró el impacto de un dron iraní en un edificio residencial de lujo en Emiratos Árabes Unidos, uno de los múltiples ataques que se han registrado en este país en las últimas horas. También los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Bahrein han sido atacadas. Asimismo, un edificio en Kuwait ha recibido un impacto de Irán en las últimas horas. También hemos tenido constancia de un dron que impactó la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, Kurdistán iraquí, causando leves daños sin que ningún miembro del personal resultase herido. Y atención, porque la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií Hezbollah contra objetivos de Israel. Es la primera ofensiva coordinada entre ambos desde que empezó la guerra en Oriente Medio. Y el ejército israelí ha ordenado hoy a los que viven en Beirut evacuar una de las zonas más céntricas de la ciudad. Es la primera advertencia que se lanza sobre el corazón de la capital libanesa desde que empezaron los ataques israelíes sobre el Líbano. Se trata de los alrededores de un hospital que está siendo uno de los bastiones de la protección que tiene el grupo de la milicia chií Hezbollah en la capital libanesa. La recomendación es que los ciudadanos deben estar al menos a 300 metros de la zona hospitalaria. Hasta hoy la ofensiva de Israel sobre el Líbano contabiliza ya 687 muertos y 1.774 heridos. Todos ellos pues, han tenido repercusiones de la campaña aérea israelí sobre el Líbano. Y Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, promete venganza contra Estados Unidos y asegura que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado. Son palabras de su primer discurso como jefe de Estado de Irán, que han sido televisadas y leídas en la televisión iraní. El ayatolá no ha aparecido ni ha podido escucharse su voz, lo que ha alimentado un día más las teorías sobre su estado de salud. El presidente de Irán ha confirmado esta semana que Khamenei resultó herido, al menos en las piernas, en el ataque que acabó con la vida de su padre, pero ha añadido que se encuentra activo, sano y salvo. La ausencia de apariciones públicas en los últimos días ha llevado a muchos iraníes a sospechar que podría encontrarse en coma. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, se verá con el canciller alemán Merz y con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en breve en el marco de una reunión del Grupo Popular Europeo en Bruselas. Parece que Feijóo ha puesto manos al trabajo a afanarse en desmontar el no a la guerra de Sánchez. El líder del PP asistirá a la reunión previa del Consejo Europeo, una cita clave en plena escalada de la tensión en Irán. Feijóo se alinea con sus socios europeos, mientras Sánchez opta por diferenciarse de los consorcios y consensos comunitarios. El líder del PP busca sacar cabeza en la Unión Europea, aprovechando el reciente desencanto de Ursula von der Leyen para con Pedro Sánchez, en base a los planteamientos de Sánchez sobre el gasto militar en la OTAN y el no a la guerra con Irán. Bueno, este no a la guerra de Pedro Sánchez, que ha enarbolado en los últimos días y que está haciendo de él una bandera en la Unión Europea, lo cierto es que tiene más de tacticismo, de arma política, que de realidad en España. Solo hace falta ver la implicación española en materia de defensa, que es muy superior al del inicio de la legislatura. Aumento del gasto, nuevos programas de armamento, despliegue de tropas. Lo cierto es que ese no a la guerra de Sánchez cae hoy por su propio peso.
Sánchez ha hecho suyo el lema del no a la guerra. No a la guerra. Y lo considera suficiente para que los suyos crean que solo con eso ha marcado distancia con Trump y la estrategia militar. Sus ministros alaban esta decisión. Con este lema, Sánchez es para ellos un auténtico héroe. Y no pierden ninguna ocasión para decirlo públicamente. Aunque, por ejemplo, nada tenga que ver el compromiso feminista en el 8M con el no a la guerra. Gracias, presidente, por tu compromiso feminista, que hoy nos llena de orgullo porque es un compromiso con la paz, con el no a la guerra. Te lo agradecemos muy especialmente. Pero siempre es buen momento para corear el nuevo lema socialista. De hecho, esas 3 palabras de las que tanto presume Sánchez, no a la guerra, son suficiente medida para proteger a los españoles de las repercusiones del conflicto en Irán. Y es el presidente del Gobierno quien lidera absolutamente alto y claro ese no a la guerra, como lo decía, que es la mejor medida para proteger las vidas y los bolsillos de la ciudadanía. Pero lo cierto es que la realidad contrasta con el discurso antibelicista. Las decisiones del Ejecutivo muestran una implicación mucho mayor en defensa que al inicio de la legislatura. Sánchez aprobó el año pasado un plan para elevar la inversión militar al 2% del PIB, cumpliendo con la OTAN. Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y ha destinado más de 10.400 millones de euros a modernizar las Fuerzas Armadas. Se trata de uno de los mayores incrementos de gasto militar en décadas. El Gobierno también ha ampliado partidas, impulsado programas aéreos y navales y ha comprado armamento puntero. Y también ha desplegado tropas terrestres en Europa del Este. Tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo y mientras Sánchez hablaba del no a la guerra, España envió su mejor fragata, la Cristóbal Colón, a Chipre y ha reforzado el escudo antimisiles en Rota, que está siendo base logística clave para Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en la base aérea de Morón. Decisiones que muestran que, pese al discurso del Gobierno, España ha intensificado su presencia militar y también ha batido récords en exportaciones de armas y munición, consolidándose así como un gran proveedor internacional de armamento. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tiene fama de dicharachero y hoy ha querido tirar de humor en la Asamblea de Madrid. Tenía un tenso debate con la representante de los socialistas allí a propósito de un viaje que Ayuso ha realizado a Nueva York muy recientemente. Dice que es para promover negocios que favorezcan a la región de Madrid y, por lo tanto, estaban enzarzadas en ese debate cuando, de repente, pues Ayuso ha sacado a colación a Sánchez y dice que veo que la herramienta que presentó contra el odio se llama jodío, que es como lo llevan ustedes. Y entonces remató Ayuso con un: el pueblo español les da la espalda y por eso ustedes lo tienen bien jodido. Gracias, señoría. Veo que la herramienta que presentaron ayer en realidad no es odio, sino odío, que es como lo llevan ustedes si piensan colársela a alguien que esté medianamente informado. Que donde no estuvo Sánchez es con las víctimas, solamente está, como siempre, de selfies, protegidos, sitiando los municipios donde visitan porque no le traga a nadie. Yo no he faltado en ningún momento, sin embargo, a mis obligaciones. Y el PNV vuelve a aprovechar una reforma constitucional puntual menor para colar sus aspiraciones independentistas. La semana que viene el Congreso vota que los Baleares tengan mayor representación en el Senado, en concreto que la isla de Formentera tenga un senador. Y en esa misma propuesta los de Aitor Esteban aprovechan ahora para meter varias enmiendas. No es la primera vez que lo hacen. Ya cuando se reformó un artículo de la Constitución, intentaron hacer lo mismo en 2023. Suprimir el artículo 155, limitar la inviolabilidad del rey y reconocer el derecho de autodeterminación son algunas de sus aspiraciones. El PNV no pierde oportunidad. Los nacionalistas vuelven a utilizar una reforma mínima de la Constitución para promover un referéndum pactado. Intentan conseguir su objetivo a partir de una modificación aparentemente inocente del artículo 69.3 para que la isla de Formentera tenga representación propia en el Senado. El PNV aprovecha esta ocasión para colar una batería de enmiendas, 11 en concreto. Se trata prácticamente de las mismas medidas que presentaron en 2022,
cuando se tramitó la reforma del artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. Los cambios más llamativos que los independentistas han propuesto son limitar la inviolabilidad del rey, de modo que solo esté protegido en sus actos oficiales y pueda ser juzgado por sus actividades privadas, algo que requeriría un procedimiento agravado de la reforma constitucional, con disolución de las Cortes, nuevas cámaras y un referéndum. Entre sus deseos está el de eliminar el artículo 155, el que permite al gobierno intervenir en una comunidad autónoma si no cumple sus obligaciones, como ocurrió tras el referéndum ilegal en Cataluña. El PNV también propone modificar el artículo 8 para quitar a las Fuerzas Armadas la función de garantizar la integridad territorial. También quieren fortalecer los derechos del País Vasco creando una sala foral en el Tribunal Constitucional y una junta arbitral para resolver conflictos de competencias con el Estado. Finalmente, el PNV también ha propuesto eliminar la disposición transitoria cuarta, que permitiría la incorporación de Navarra al País Vasco, algo que el gobierno navarro ha calificado de ocurrencia y un riesgo para la relación bilateral con el Estado. Y los pactos para la gobernabilidad en Extremadura y en Aragón. Hoy hay cambios sustantivos. En primer lugar, en Aragón, donde empieza la ronda de contactos y donde se guarda un hermético y silencioso acuerdo entre las partes para no ir divulgando, no dar cuartos al pregonero. Y luego está el asunto de Extremadura, donde Vox dice que ve inminente el acuerdo para investir a María Guardiola, pese a la interferencia que en su día reprocharon a Génova, la central del PP en Madrid. La cúpula de Vox considera que la entrada de Génova en las conversaciones ha incrementado la burocracia, pero que a pesar de eso se avanza por buen camino. Aspiran, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora habrá que esperar a que se conozcan los resultados de las elecciones de Castilla y León del próximo domingo y probablemente pues la próxima semana pudiéramos empezar a ver algún acuerdo en Extremadura y luego con posterioridad también en Aragón, que terminasen con estas dos cosas que tienen un poco a maltraer a muchos en las dos comunidades citadas. Y en la página internacional, María Corina Machado ha elogiado el papel del rey Felipe VI en el apoyo a la transición democrática en Venezuela y ha criticado la falta de liderazgo del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, del gobierno de España. Esperaba, asegura ella, que fuese de otra manera y no ha estado finalmente a la altura. Son palabras de la opositora venezolana en una rueda de prensa hoy en Santiago de Chile, tras reunirse ayer con el rey de España con motivo de la investidura de Kast. Asegura la opositora que vienen horas decisivas y que el gobierno de España tendrá que tomar una decisión entre estar al lado del crimen o al lado de la justicia. Por cierto, que Machado ha vuelto a mostrarse muy optimista acerca del futuro democrático y ese cambio en su país. Y en la página de Sociedad hay que hablar de Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, como saben, pues asesinada hace ya muchos años. Ha agradecido hoy a la UCO la constancia, la perseverancia localizando el cadáver de esta señora de un pueblo de Badajoz. Se pregunta al padre de Marta del Castillo si la UCO no debiera actuar del mismo modo buscando el cuerpo de su hija, Marta del Castillo. Y recuerda pues que alguien le comentó en determinado momento, cuando exigía exactamente lo mismo, que había visto muchas películas, lo cual a uno le lleva a pensar la insensibilidad que tienen algunos para con la familia de las personas que desaparecen. Y el Supremo ha decidido absolutamente por unanimidad refrendar una sentencia anterior de la Audiencia de La Coruña que dice que el Pazo de Meirás, el pazo donde veraneaban los Franco, es propiedad de patrimonio del Estado. Se zanja de este modo un viejo contencioso entre el gobierno y la familia Franco. El tribunal ratifica, eso sí, que los herederos del dictador Francisco Franco tienen derecho a ser indemnizados por los gastos que ha generado el inmueble durante el tiempo en el que lo han ocupado. Esto significa que podrán aplicar a esta indemnización todo lo gastado desde 1975. Bueno, Marina, entonces resulta que hay un cantante
que va a las fallas y se asusta por los cohetes. Hombre, es que Pues es lo que no sabe tienen dónde va. las fallas. Desde luego, mucho ruido, mucha música y mucha fiesta. El cantante Morrissey, conocido por ser el fundador de la banda británica The Smiths, se ha visto obligado a cancelar su concierto de este jueves, atención, por falta de sueño. El músico condujo durante 2 días de Milán a Valencia y tras llegar anoche agotado a la ciudad del Turia no consiguió conciliar el sueño por el ruido de la música y dice de la megafonía. En un comunicado el cantante reconoce que se levantó en un estado catatónico. La buena noticia es que tiene otros recitales organizados para los próximos días en ciudades como Sevilla y como Zaragoza que esperemos si puedan celebrarse. Bueno, ya es aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y que sigan en la compañía de esta cadena. Y les dejamos con Miguel Gutiérrez. Hasta mañana.